El tema que vamos a tratar, carácter mujeres, pasado, presente y futuro, es un tema muy conocido por todos y hablando de esa historia inicial, ¿no?, de cómo llegamos a conocer la Mercedes, pues uno de los primeros aspectos que siempre me gusta destacar es el papel de la prensa a lo largo de todos estos años, ¿no?, de cómo trasladó a la opinión pública durante pues estos 6 años las noticias diarias que se iban produciendo, ¿no? En 2007, el 18 de mayo, es cuando salta a los medios de comunicación el hallazgo de este tesoro, entre comillas, es el mayor hallazgo de monedas nunca producido en un medio subacuático. Y bueno, pues las noticias giraban en torno a la cantidad de piezas, que estaban en torno al $500,000, y sobre todo a su valoración, haciendo siempre esa relación, ¿no?, para destacar el valor económico del hallazgo por encima de su valor histórico y cultural, ¿no? La operación en la que llevó a cabo la empresa Odyssey, las piezas ya estaban allí en Estados Unidos, en Florida, utilizaron el nombre Cisne Negro de Galaxon para encubrir la auténtica identidad del buque expoliado. En todo momento la información fue opaca, con una ocultación total sobre los datos de la misma. Lo único que se sabía es que se había descubierto esta inmensa cantidad de monedas, tampoco quedaba más claro cuántas eran de oro, de plata, en el Atlántico, en algún punto secreto del Atlántico que no podían decir para proteger el lugar según sus planteamientos, ¿no? La localización era algo confidencial y secreto. El barco no se podía identificar, era un naufragio desconocido, más bien estaba formado por una amalgama de pecios, como si el lugar donde habían extraído las piezas pues era un espacio donde cada que pasaba una nave pues, se dedicaban a mirar las sacas con las monedas de reales de A8, ¿no? Según su planteamiento, pues no coincidían el número de monedas extraídos con lo que decían las fuentes y los documentos, en fin, toda una serie de argumentos que aquí pues, se ha resumido más o menos lo que fueron los argumentos de Odyssey a lo largo de este periodo. Y bueno, le llamaron el Black Swan, el Cisne Negro, un poco haciendo relación a este libro que ven aquí, de Nicolás Fayet, que aquel año precisamente había sido bestseller en Estados Unidos. Y hacía referencia, bueno, pues a los hallazgos improbables y cómo pueden motivar y cambiar la historia. En cierta forma era hacer una referencia a este hallazgo improbable, un tesoro de esta cantidad de monedas que era algo que nunca se había producido, ¿no? Y bueno, el caso, como todos sabemos, recorrió todo el circuito judicial en Estados Unidos entre 2007 y 2013, desde el Tribunal de Distrito de Florida, ¿no?, el Tribunal Federal de Tampa, pasando por el Tribunal Undécimo de Apelaciones de Atlanta hasta llegar al Tribunal Supremo. Y en todas las instancias pues, le dio la razón a los argumentos, a las argumentaciones presentadas por España a lo largo de todos estos años. El final feliz de toda esta historia pues es esta imagen del 25 de febrero de 2012 aterrizando los Hércules del Ejército del Aire español, aterrizando en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ¿no? Y con un cierto, ¿no?, sentido de orgullo del trabajo bien realizado, al menos nuestra parte y el esfuerzo que se puso. Y es el momento también de decir que si pudimos llegar hasta aquí y más allá con las exposiciones que se han presentado en los últimos meses, ha sido gracias al trabajo de un inmenso equipo de gente, tanto durante el proceso judicial
aquí la preparación de las exposiciones, especialistas tanto en historia naval, archiveros, arqueólogos, técnicos, en fin, un inmenso equipo que al final, entre todos y la labor de la ciudadanía también, de la prensa, pues ha sido posible que se haya recuperado este patrimonio y sobre todo que exista una nueva conciencia sobre el patrimonio cultural subacuático. El tema, decíamos, el pasado, el presente, el futuro. Bueno, pues hablando del pasado, primero vamos a ver un poco cuál fue el contexto histórico en el que se produjo el hundimiento de la Mercedes. El tema de la fragata Mercedes es como una especie de juego de muñecas rusas, donde una se va abriendo y va apareciendo otra, como sucesivas historias, ¿no? Y a lo largo de estos años hemos ido descubriendo pues, muchas de estas historias paralelas. Es una historia que tiene una doble trama en el pasado y otra en el presente, ¿no? Y vamos a presentar esta del pasado, que nos situamos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en un periodo en el que el mundo, puede decirse que está en guerra, es un mundo en guerra, en el que las tres principales potencias, Gran Bretaña, Francia y España, están enfrentadas. En Gran Bretaña reina Jorge III, es el momento en el que está iniciando pues, su expansión, son los inicios de la revolución industrial, también esa búsqueda de materias primas y de mercados, están dirigidos sobre todo a una expansión marítima y de control del comercio y la circulación de los mares. Francia es el momento en el que está Napoleón y es la época de la expansión territorial por parte de Francia. España, por su parte, con Carlos IV, es en estos momentos el mayor imperio territorial del mundo, controlando todos los virreinatos, ¿no? De América del Sur y América Central, ¿no? Que supone una inmensa riqueza de materias primas y de metales, sobre todo, y está en el punto de mira tanto de Inglaterra como de Francia. La situación de enfrentamiento entre estas potencias, sobre todo la lucha entre Gran Bretaña y Francia, pues queda muy bien reflejada en esta caricatura de la época tan significativa en la que vemos representado, ¿no? A la derecha a Napoleón y a su izquierda es Mr. Pitt, el primer ministro británico, que literalmente se están repartiendo el pastel del mundo que se lo están preparando para la cena, ¿no? Y es una imagen pues, muy significativa de la situación política y económica del momento. El contexto en el que se producen los sucesos de la Mercedes pues lo iniciamos en el periodo de 1796, este documento que pueden ver aquí, que es el Tratado de Alianza, el Tratado de San Ildefonso, que se firma España y Francia, por el cual España se compromete a prestar ayuda militar a Francia en caso de un enfrentamiento contra Gran Bretaña que se iba a producir poco después. En este contexto, está ya la guerra, un periodo de guerra que se produce entre 1796 y 1802, en el que tienen lugar numerosas batallas y combates navales, como el que se produce en el Cabo de San Vicente en 1797, o el ataque británico al puerto de Cádiz en este mismo año, y también en Tenerife. Este es un poco el contexto de estos años. Y sobre todo se produce una situación que es la del bloqueo marítimo de Inglaterra a los puertos españoles, peninsulares y americanos, con lo cual se corta la comunicación y el tráfico marítimo entre España y sus virreinatos, por lo cual no pueden llegar los caudales y todos los bienes de América.
gastos pues cada vez mayores, ¿no? Crecientes, y se produce una situación de crisis prácticamente de subsistencia, que es la situación en la que se encuentra España hacia 1802. En este momento es cuando se produce la firma del famoso Tratado de Amiens, que pueden ver en este cuadro, que representa el momento de la firma. En el centro están los representantes de Francia y Gran Bretaña, y la firmó el convenio, están dándose la mano, y aquí a la izquierda está el representante de los Países Bajos, y a la derecha vemos a Nicolás de Azara, que era el embajador, el representante español en la firma de este tratado, imprimiendo el sello sobre el documento, que es este que pueden ver aquí, que se conserva en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquí encabeza con su firma Nicolás de Azara y el sello español. Esta paz había sido muy deseada por todos, era un momento como de necesidad para recuperar después de todos esos años de enfrentamiento. Y es entonces cuando se decide, en este momento de paz, enviar una escuadra, unas fragatas al Virreinato del Perú para traer pues, los caudales y los bienes acumulados durante los años de la guerra. Y aquí pueden ver los documentos en los que se da cuenta de los inicios y los preparativos de este viaje, como el oficio de Manuel Godoy al ministro de Marina, Gran Mariana, ordenando la preparación de los buques, o las reales órdenes también del ministro de Hacienda al Virreinato del Perú para que recogiera allí todos los bienes correspondientes a la Real Hacienda. Se prepara el viaje, parten en febrero de 1803 con la ruta hacia Callao. La Mercedes tiene que hacer una parada en Montevideo porque durante el viaje se la roto el palo del Bauprés, y paran durante un mes en Montevideo hasta que lo arreglan, y finalmente llega a Montevideo el 7 de agosto de este mismo, llega a Callao el 7 de agosto de este mismo año. Esta es una imagen de Lima, ¿no? Como sería el paisaje de la ciudad en aquella época. La situación de guerra latente entre Francia, Gran Bretaña y España pues continuaba ahí, a pesar de la firma del Tratado de Amiens. Francia y Inglaterra se vuelven a declarar la guerra en muy poco tiempo. Se firma el Tratado de 1802, en mayo de 1803, de nuevo estas dos naciones están enfrentadas. Vemos aquí imágenes de este momento, como la medalla que pueden ver aquí, es una medalla francesa, en lo que se representa es un bulldog inglés destrozando el Tratado de Amiens entre sus garras, y es la denuncia de Francia a Inglaterra acusándola de haber provocado la ruptura de la paz, ¿no? Y lo mismo lo podemos ver en estás al contrario, ¿no? Es acusando también del fin de este tratado. Mientras España intenta mantenerse neutral, la situación es muy delicada y no puede involucrarse en un nuevo enfrentamiento bélico. Francia reclama a España que se cumpla el Tratado de San Ildefonso, como hemos visto al principio. España dice que no puede, y entonces lo que se produce es, bueno, pues a cambio de esa ayuda militar, en lugar de esa ayuda militar, se le exige un pago en metálico, en dinero, y se firma un convenio, este convenio de subsidios que se firma en París en octubre de 1803. A través por este convenio, bueno, pues España debía de pagar 6 millones de libras, que venían a equivaler pues, a 1 millón de pesos, es decir, 1 millón de reales de 8 mensuales. Este convenio era secreto, pero los servicios de inteligencia británicos, los espías, saben que se enteran de la firma de
tratado, de ese convenio, y también de que se está preparando una flota española de regreso a la península cargada con bienes y dinero que ellos piensan que es para afrontar el pago de este tratado, ¿no? Vemos aquí un poco la ruta del viaje. El regreso a la península tiene lugar en 1804, el 31 de marzo es cuando la Mercedes y la Asunción salen del Callao rumbo a Montevideo y llegan allí el 6 de junio. A cargo esta flota Tomás de Ugarte, y al llegar a Montevideo, bueno, pues este es un paisaje con un dibujo de Fernando Gordillo, que había participado en la expedición malaspina de la época, la zona de la Guada, donde estaría ahí la Mercedes. Allí en Montevideo hay una reorganización de los buques porque la Asunción ha llegado muy dañada después del viaje y tienen que cambiarla. En su lugar, pues preparan la Medea, que será la nave capitana, el buque insignia de la flota. Queda formada por la Medea, la Clara, la Fama y la Mercedes. Aquí pues pueden ver el modelo de la fragata Medea, que estaba depositada en el Museo de Pontevedra, pero forma parte de las colecciones del Museo Naval. Allí en Montevideo, Tomás de Ugarte, que debía de ir como primer jefe de escuadra, estaba designado José de Bustamante, que regresaba a España después de un periodo como gobernador de Montevideo, y como segundo jefe de escuadra estaba previsto que regresara Tomás de Ugarte, pero Tomás de Ugarte enferma, no puede realizar el viaje, y en su lugar pues va a sustituirle, va a ir Diego de Alvear, un marino que había estado destinado en América en una misión de carácter científico y militar en la Comisión de Límites, y había terminado su misión y regresaba a la península, regresaba a España con su familia. Él había embarcado en la Mercedes pues, con su mujer, sus 8 hijos, sobrinos, familiares, allegados, pero en el último momento debe dejar la Mercedes y pasar a la Medea, que es el buque insignia, acompañado de su hijo mayor, Carlos María, que entonces tenía 14 años. Este documento que pueden ver aquí es el último documento que se conoce de la Mercedes, justo antes de la salida del buque de Montevideo, y en él pues, aparecen citados los nombres de todos los oficiales, cuál era la dotación, cómo iba la artillería que llevaba, las raciones, y en la parte posterior pues, hay estas notas respecto a lo que llevaba de carga, y también en la nota segunda nos explica cómo con licencias necesarias van en transporte la familia del capitán de navío, Diego de Alvear y 5 particulares, y también la mujer e hija del primer piloto de la dotación, don Ignacio Pano, y la mujer del cirujano Joaquín Portavera, ¿no? Está firmado a bordo de la fragata Mercedes en el puerto de Montevideo el 7 de agosto de 1804 por su capitán, su comandante, José de Huerco. Esta nota es importante a efectos del juicio, porque una de las cosas que hoy se intentó transmitir, ¿no?, era la idea de que en estos barcos viajaban numerosos comerciantes con sus bienes, y bueno, esto no era así. Se trataba de un buque de la Armada, y por lo tanto para viajar en él era necesario el permiso del jefe el primer jefe de la escuadra, que era José de Bustamante. Y bueno, hemos localizado también las cartas en las que José de Bustamante da el permiso a Diego de Alvear para que él viaje con su familia y de regreso a España en estos buques. Es decir, que no viajaban cualquiera, sobre todo viajaban los familiares de los marinos. Tenemos aquí una imagen de José de Bustamante y Guerra, que era el primer jefe de escuadra, de Diego de Alvear, el segundo
escuadra, y el dibujo de José Manuel de Ochoa, que era el capitán de la fragata Mercedes. La historia, como os digo, tiene un papel importante o destacado en esta historia, porque pues es casi como un guión cinematográfico, ¿no? Él se tiene que separar de su familia justo en el último momento, un día, 2 días antes, y bueno, pues como he dicho, él pasa a la Medea y en el barco, en la Mercedes, va a quedar pues toda su familia. Así que cuando tienen lugar los sucesos poco antes de llegar a la península, en el combate pues va a ver desaparecer a toda su familia y los bienes que había ahorrado a lo largo de los años de su estancia en América, ¿no? Y bueno, les hemos dejado así en Montevideo desde el 9 de agosto de 1804, que es cuando zarpan de este puerto rumbo a Montevideo, rumbo a Cali, que era el puerto de destino. Y bueno, pues aquí cedo la palabra a Carlos, que él va a continuar con la narración de qué es lo que va a pasar ese 5 de octubre de 1804.